recorrido que vayamos teniendo. Bueno, decíamos, es una tradición cognitivo-conductual, eso se conoce no solamente al conjunto de técnicas de aplicación, sino además estamos hablando, como dice ahí, de un modelo biopsicosocial, psicoeducacional para el análisis y resolución de problemas psicológicos, conductuales y de adaptación. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿A qué nos referimos con biopsicosocial? Vamos a hablar de que si nosotros le preguntamos a los médicos acerca de lo que sería el origen de los padecimientos, incluyendo la depresión, ansiedad y otro tipo de situaciones que podemos presentar o podemos estar presentando, vamos a encontrar, sí, que ellos nos van a decir de qué origen es. No es un origen médico, pero además tiene que ver con lo biológico, ¿verdad? Y entonces nos entregan o nos dan, ¿qué? Para poder solucionar. Medicamentos químicos, ¿verdad? Entonces, con eso, hasta la fecha todavía, digamos, en una extensa en la sociedad, en una extensa población todavía sigue manteniéndose esa idea. Tan solo el hecho de ir al psicólogo, prefieren ir ¿a dónde? Al médico primero, ¿verdad? Ya soy médico, ni siquiera ir al psicólogo, lo ven. Entonces, pues yo no sé para qué sirve el psicólogo, pero el médico me dijo que iba a ir al psicólogo, ¿sí? O tendría que ir al psicólogo, ¿bien? Entonces, ese es el aspecto biológico. Efectivamente, no se desconoce que nosotros podemos tener, sí, lo que se llamaría predisposición a algunos trastornos o a algunos padecimientos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué sucede con las personas que ustedes tienen cerca o han conocido personas que tengan, por ejemplo, que estén en una condición de diabetes tipo 2, por ejemplo? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues por ahí les invito para que vayan leyendo qué relación hay en cuanto a lo que sería la expresión emocional de estas personas en relación a esa condición de diabetes, ¿sí? Podemos encontrar que esas personas tienen una reactividad menor, que quiere decir que como que responden más lentamente a algunas estimulaciones, ¿sí? Pareciera ser que son más fáciles de que puedan tener una condición de tristeza, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con este aspecto biológico. No podemos, ¿sí?, descartarlo. Viene la otra condición, que es la condición social. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Estamos solos en una isla? No, ¿verdad? Estamos en un contexto social, ¿sí? Lo que digan nuestros compañeros aquí en este grupo, lo que digan la mayoría, pues aunque yo tenga una opinión diferente, ¿sí? Cuando se llegan a acuerdos, ¿qué sucede? Nos tenemos que ajustar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Nos guste o no nos guste? Eso mismo sucede aquí en micro y allá afuera en macro. En la colonia donde vivimos, hablando ya de ahora no se llaman delegaciones, las alcaldías, ¿sí? Ahora ya tenemos alcaldes, ¿sí? Pero entonces, eso va creciendo, eso va creciendo, entonces no podemos decir que somos personas aisladas. Eso que sucede afuera y lo que yo hago de adentro hacia afuera va a tener un impacto. Entonces vamos en la parte cognitiva, ¿sí? Pues viene esta parte cognitiva, esta lucha que había por ahí, en esta, ¿pensamos o no pensamos? ¿Está la mente o no está la mente? ¿Sí? Ok, ¿y ustedes qué creen? ¿Que está la mente o no está la mente? ¿Tenemos pensamientos o no tenemos pensamientos? ¿Cómo nos podemos negar si los experimentamos, verdad? Sí, ahora mismo que yo les estoy hablando, ustedes pueden estar, ¿sí?, diciéndose algo, evaluando las situaciones, haciendo una serie de reflexiones o por ahí pensando a lo mejor en la torta, ¿sí?, o pensando en la clase que sigue, ¿sí?
ahí está esa condición, eso también de alguna manera tiene una relación directa a cómo me comporto en las situaciones, ¿ok? Entonces, tampoco me podemos dejar de lado, ¿sí? Ahí está presente. Ahora a la conducta, esta parte, esto que yo estoy haciendo, eso que ustedes están haciendo, de estar sentados, ¿sí? Observando, moldeando, ¿sí? Eso es un comportamiento evidente, manifiesto. ¿Sí? Ese comportamiento está ligado a los otros tres y todos están conectados. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un modelo biopsicosocial, ¿sí o no? Es psicoeducacional. ¿Por qué? Porque no es un modelo teórico como tal, ¿sí? No se quedó ahí en la teoría, sino más bien va a surgir como un modelo de aplicación, ¿sí? Luego entonces, en esta parte psicoeducacional, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que haya surgido como algo, como una necesidad de aplicación, aquí nos va a hablar de que no le vamos a resolver las situaciones nosotros como terapeutas o nosotros como psicólogos no vamos a resolver las situaciones, sino lo que vamos a hacer, nuestro papel es de educadores. ¿Sí? Creemos que las personas tienen la capacidad de aprendizaje. Y luego aún cuando ya hayan aprendido a actuar, pensar y sentir de cierta manera, pueden aprender a hacerlo de manera diferente, a solucionar las cosas de manera diferente. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Como aquí lo dice, ¿alguien me puede leer la diapositiva? Su principal función en términos de enseñanza de actitudes y competencias personales y profesionales que el individuo puede aplicar para resolver problemas psicológicos presentes y futuros y para potenciar su satisfacción vital. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿O cuáles son nuestros objetivos? Que eso lindo sea su propio agente de cambio, ¿sí? Porque terapeuta que tenga las herramientas para solucionar, analizar, visualizar ¿sí? Las situaciones. Entonces estamos quedando ahí superfluos, solamente ustedes ven la conducta y ustedes solamente ven los síntomas. ¿Os está contestando la pregunta del mito que hay por ahí? ¿Sí? Ok, eso me gusta. Vamos hacia los antecedentes. En cuanto a lo que serían los antecedentes conductuales, ¿con quién inicia todo esto de el modelo conductual? El análisis de la conducta. El conductismo experimental. ¿Con quién? Con Watson. ¿Y quién fue antes? ¿Quién entró ahí con un perrito? Por accidente llegó y notó que los recipientes donde estaban llenos ahí de saliva, ¿sí? Que decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué? Y que digo, olvídense de lo que están haciendo y pues vamos a ver por qué es que responden de esta manera, ¿sí? Y lo que se dieron cuenta era que con el sonido de las gotas, con el sonido de los pasos de la persona que les cuidaba y que los alimentaba, eso generaba ¿qué? La respuesta de qué. Y si yo les digo chile, limón y chamoy, ¿qué más les gusta? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con ese origen y vamos a ver que hasta la fecha no se han perdido esos principios. ¿Sí? ¿De qué estábamos hablando? Así es. ¿Sí? ¿Ustedes creen que nosotros seguimos aprendiendo cosas a partir de lo que sería el condicionamiento clásico? Así es. ¿Alguien dice que no? ¿Sí? Muy bien, entonces. Me gusta esta. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso tiene que ver después, pues ya tenemos que hubo muchas otras personas, muchos otros investigadores que se hicieron preguntas, se siguieron haciendo preguntas. Tampoco entonces,
En esa condición, estas personas empezaron, cada grupo empezó a estudiar una serie de condiciones y variables, a poner ahora sí a prueba variables y condiciones diferentes para poder ir aportando a esto, ¿sí? Y ahora sí, entonces ya vemos por ahí a Watson y vemos que entonces iniciamos con un modelo muy básico, así, ¿verdad? ¿Ok? Donde aquí nos van a hablar sobre estímulos que condicionados, pero que nosotros conocemos y los podemos encontrar en el ambiente, ¿sí? ¿Sí? Todos eran ambientales, ¿no? Entonces fue de las primeras críticas que se recibieron, ¿verdad? Decían, o sea, que todo lo que venga yo respondo, ¿sí? Solo estoy para responder, ¿sí? Entonces era como demasiado, digamos, sencilla esa explicación y no nos servía para responder a conductas más concretas. Viene entonces un segundo paradigma, un segundo medición. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué sucedió entre este y este? ¿Y este qué? ¿Por qué? ¿O qué? Este metiche ahí, ¿por qué se me quedan ahí los dos y eran una familia muy feliz? Y la caja negra, dice su compañera. Sí, pues había estos factores. En un primer momento es esa condición biológica, ¿sí? Que va a estar ahí presente. ¿Ok? Las personas no eran tabula rasa, decían, ¿verdad? Sí. Ya hay, no es en todas las sociedades, por ejemplo, hablando de la raza, como se manifestaba en ese momento, ahora igual y nos decapitan si hablamos de razas, ¿sí? Por esto de la discriminación, ¿ok? Pero en ese momento, en ese contexto social, no es lo mismo cómo responden las personas en Australia que en Japón, que en tal lugar, ¿sí? Sino tienen que ver sus características particulares y entre ellas están sus características biológicas, ¿sí? No es lo mismo cómo responde una persona que tiene una condición nutricional óptima a lo que sería una condición, de desnutrición, ¿sí? Veámoslo en un contexto completamente aquí local, ¿sí? No es lo mismo hablar de la nutrición que puede tener algún estilo en una población rural, ¿sí? Donde hay digamos, no tienen al alcance, ya ni digamos que es de bajos recursos económicos, sino que además no tienen al alcance los alimentos, ¿sí? Que la gente tiene que esperar a que llegue el camioncito, ¿sí? Que le surte de las verduras para poder una vez a la semana comer verduras, ¿sí? Y ya no digamos los otros nutrientes, ¿sí? ¿Ok? Luego entonces, aquí estamos hablando de esto. Pero ¿eso sería un aspecto biológico o sería un aspecto social? Está combinado, porque ya cuando está en la persona de manera, en el organismo, ya pasa a ser una condición biológica. Bueno. Claro, no la vamos, ahí viene la parte social, ¿sí? Ahí vamos. ¿Sale? Pero esto es como básico, lo básico. Luego seguimos con la respuesta. Hasta aquí nada más eran condiciones manifiestas. Lo que se puede, ¿qué? Observar, ¿qué más? Sí, lo que es medible, observable y reproducible. Ok, bien. Viene el otro modelo que ahí si hiciéramos una línea de tiempo, pues no estaría, les digo, como separado. Viene el otro modelo que ya antes se manejaba como, ¿sí? Ok, aparece aquí algo que otro que vino ahí, era el hijito de ellos, ¿ok? ¿Por qué aparece aquí? ¿Qué sabemos de esto? ¿Cuál es su función? También, bueno, ya me va a adelantar, pensando en ustedes como diputados del estudio,
No. Pues vamos a considerar aquí que ya no solamente se respondía al ambiente, sino además las personas responden a los resultados que vienen a partir de esto, a lo que serían los eventos contingentes a esa respuesta, que pueden reforzar, que tienen esa función de ser reforzadores. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego entonces por ahí hubo un experimento que a mí me agrada mucho de los gatos. A ver qué pasó por ahí, ¿controlar? Ah, miren que sí saben. Muy bien, a ver, platíquenme, ¿qué fue eso? ¿Qué sucedió con esos gatos y qué fue lo que propusieron? A partir de ahí, ¿de qué se dieron cuenta? A ver, solamente uno. Levanta la mano. A ver, ¿qué pasó? Los gatos tenían que manipular ciertas palancas de manera de que pudieran salir, encontrar la manera de poder aprender a abrir la caja. Y según estas hipótesis que se plantearon en ese momento, ¿qué era lo que los motivaba? ¿O a qué los llevaba a llevar a cabo esas tareas? La recompensa, la comida. Viene 14 de febrero. ¿Sí? Algunos ya estarán trabajando por la recompensa, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y luego entonces sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando en el comportamiento. ¿Sí? Ya de hecho desde ahorita ya funciona como un reforzador. ¿Sí? Aun cuando todavía no esté presente, ya está funcionando como un reforzador. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar que este va a ser el modelo. ¿Sí? Hasta allá sí alcanzan a ver. Sí. Este va a ser el modelo que se ha estado trabajando todavía muchísimo más. ¿Sí? ¿Hasta aquí una pregunta? ¿Vamos viendo esa conexión? ¿Sí? ¿Ya vamos viendo cómo van apareciendo esos factores de los que hablamos? Bien. Entonces, vamos a quedarnos con ese modelo. ¿Sí? Con el modelo un poco más sofisticado, digamos, que se ha dado. Hay otros que son matemáticos, ¿sí? Pero esos no los vamos a abarcar, porque además las de estadísticas son ellos. ¿Sí? Ok. Luego entonces decíamos, aquí nada más estaba el aspecto biológico. ¿Sí? El aspecto físico. Hubo por ahí algo que sucedió en algún momento de la historia donde se hablaba que un estímulo, para empezar, ¿sí? Un estímulo no necesariamente era o únicamente era ambiental, sino también las propias características, las propias condiciones del organismo podían fungir o funcionar como estímulos. ¿Sí? Si ustedes piensan en algo agradable, probablemente esbocen ¿qué? Una sonrisa. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ya tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta cognitiva o interna o, ¿cómo le llamaban por ahí? No verbal. Hay como 60 términos, ¿no? Por ahí. Para hablar de lo mismo, que la caja negra. ¿Qué más? Subjetiva. ¿Qué más? Sí, tenemos muchísimos, pero bueno, básicamente en este ejemplo que acabo de mencionar, puede ser cognitiva, pero además tenemos esa que es conductual. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Luego entonces, a ver, ¿es la única forma en la que nosotros respondemos? ¿Qué sienten físicamente, que experimentan cuando ven a la chica, el chico, que 14 de febrero?
que trabaja en la palabra compleja, fisiológica, ¿sí? Pero compleja primero, ¿qué siente? Hay quienes podemos describirlo como mariposas en el estómago, ¿verdad? ¿Sí? Pero es una experiencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no estamos hablando de una conducta como sea, o una respuesta X. Ya estamos hablando de una respuesta que la podemos desmenuzar en diferentes aspectos. ¿Ok? Un estímulo o varios estímulos van a dar como resultado una respuesta. ¿Sí? Hay una relación que me gustaría que siempre ustedes recordaran, y es esto debe estar presente. Esta relación de aquí para acá es inmediata. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que está presente desde el momento, desde Pablo hasta ahora. No cambia esa relación. ¿Sí? ¿Ok? Luego entonces, esa relación va a tener una función muy importante. Porque solo ante estas características o características similares de esos eventos, tanto externos, hablando del ambiente, como internos, hablando de mi condición personal, de mi condición fisiológica, de mis pensamientos, ¿sí? Yo voy a evocar una respuesta, ¿sí? Nada más que no es reflejo. Hay una condición aquí que va a medir, ¿sí? Y luego entonces tenemos una teoría que es la teoría de la mediación o los mediadores, ¿sí? ¿Ok? Y por ahí vamos a ver que aparece, ya estaba por ahí contemplada, decir, pues no es toda una raza, si es alto, si es bajito, si tiene tal edad, si es adulto, si es niño, si viene de tal lugar, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más preguntas? Ok, entonces sigo con mi exposición. Entonces, aquí se van a agregar esos factores, ¿sí? Como lo que serían aspectos sociales. Y luego entonces esos factores sociales tienen que ver con esos elementos que a cada uno caracteriza, ¿sí? Esos factores. Por ahí tenemos a un Kelly que va a hacer una propuesta muy interesante cuando se estaba dando esto de la revolución cognitiva, que no se daban unos agarrones, no saben, me hubiera gustado estar ahí, ¿sí? Los expulsaban de lata, los recogían otra vez, y bueno, armaban sus grupos, era toda una revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los aceptaban, no los aceptaban, y bueno, todo el mundo se peleaba y se volvía a reconciliar y demás. Luego entonces, por ahí, les decía, uno de los que empiezan a proponer, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, los cognitivos, que ya me estoy avanzando, entonces no, hasta ahí le quedan los conductores, viene Bandura, ¿sí? ¿Sí? Ya mencionamos por ahí a un Debordai, un Bandura, un Mahoney, ¿sí? Un Markenbaum, que ellos sí tenían como esa escuela conductual, pero pues como cualquier estudiante como ustedes superan a los profesores y luego dicen, no, a ver, yo me voy a ir más allá, ¿sí? Y tenían sus propias preguntas, llevaron a cabo sus propios experimentos, sus propios proyectos, y luego entonces hicieron sus propuestas. Entonces, de estos grupos viene uno que todos conocemos o podemos haber escuchado por ahí, que es Bandura. ¿Qué pasa con Bandura? Exacto. Tiene esto del aprendizaje social, pero lo parte de algo que tiene que ver con los aprendizajes, el clásico y el operante. Decía que el aprendizaje no necesariamente tiene que ser de manera directa, ¿sí? Sino que ese aprendizaje puede ser vicario o indirecto, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo se lleva ese aprendizaje? Pues viene esa parte cognitiva, esa parte de los procesos cognitivos que van a dar, explicación de cómo yo aprendo sin que se me instruya de manera directa,
¿Ok? ¿Sale? Y es una mediación que tiene que ver con esto, pero no solamente aprendo cosas instrumentales, también aprendo formas de sentir y de pensar. ¿Alguno de ustedes traerá entre sus curiosidades algún valor? ¿Algún valor? ¿Algún valor sentimental? ¿Algún valor emocional? ¿Algún valor cultural? ¿Sí? A ver, enséñamelo. O sea, a ver, ¿quién trae entre sus curiosidades a un amigo? ¿Sí? La amistad. Lo que les mueve en este momento. ¿Este sería un valor? ¿Qué valor tiene? Es que me lo dio una chica inglesa. ¿Una chica qué valor tiene para ti? ¿Qué simboliza? Pues el recuerdo de mi gente. ¿El recuerdo solamente? No, o sea, bueno, ella, ¿no? Ella. ¿Ella qué representa para ti? ¿Amistad? Aprecio. Aprecio, la dejamos en aprecio, ¿sí? Luego entonces, ese es un valor individual de cada quien, ¿sí? ¿Ok? Ese recuerdo, si le dijera esto que representa para ti y para alguna de tus compañeras, diría, pues un moño. ¿Ok? Entonces, esos valores son individuales. Ajá. Entonces, en algún momento de la vida o en el transcurso de sus aprendizajes, él aprendió a apreciar, ¿sí? Ese tipo de detalles. Y a darles un significado, darles un valor especial. ¿Ok? ¿Sale? Esto está ligado. Vamos a ponerlo aquí como lo que serían valores. Esto está ligado a lo que serían algo también un constructo. Todas estas palabras son eso, constructos, pero son constructos, palabras que tienen una descripción definida, ¿sí? Que nos describen algo, un conjunto de cosas, ¿sí? De una manera muy objetiva. Lo acabamos de ver con esto de los valores. Vamos a tener otro constructo por ahí que tiene que ver con las creencias, ¿sí? Y no hablamos solamente de las creencias religiosas o de las creencias místicas, sino hablamos de cómo creo yo que deberían ser las cosas. ¿Cómo creo yo que debieran, yo como profesora, cómo creo yo que debieran llegar o comportarse los estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo creo yo como estudiante que la carrera debiera de ser? ¿Sí? ¿Ok? Y cada quien tiene su particularidad. ¿Sí? Y eso me va a hacer también actuar de una manera, responder ante las situaciones de cierta manera. Si yo creo que lo que para empezar, si yo tengo una historia por ahí, pues era mi segunda opción y me mandaron a pista cara y bueno, pues yo ni modo, sí, yo quería ser médico, pero... ¿Sí? Ya desde ahí, eso va a matizar mis creencias de lo que podría yo esperar, ¿sí? Que ya viene otro constructo que tendría que ver con las expectativas. Pero mi creencia es de que, bueno, mis profesores me van a enseñar a leer la mente, ¿sí? Y me van a enseñar a poder descubrir o a explicarme por qué las personas se comportan de X manera, ¿sí? O a cómo dominar. Entonces, todo eso puede ser lo que yo crea. Entonces, ¿qué sucede cuando llego aquí y me dicen, no, ¿qué crees que es? Estamos hablando de la primera diapositiva, donde todo es educación, ¿sí? Y tú eres tu propia gente. Qué chiste. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi comportamiento ante esa condición? Por favor, la chica que está atrás de Alberto, por favor. ¿Cuál podría ser el comportamiento de alguien que espera algo diferente a lo que está sucediendo? ¿O que cree que las cosas deberían de hacerse de esa manera? De decepción o desánimo. Puede ser de desánimo, ¿verdad? ¿Sí? Y cada uno puede ser que lo manifieste de manera diferente, ¿sí? ¿Y cómo podemos entender
En concreto, en comportamientos, ¿qué es lo que se hace? Dividiéndolo en sus tres niveles de respuesta: fisiológico, cognitivo y motor. Pues, por ejemplo, puedes perder la atención, ¿no? Por el interés. Lapsos muy pequeños de atención, tal vez, sí, me disperso, pienso en otras cosas, ¿sí? El cognitivo puede ser que piense esto que me está diciendo, ya me aburrió, a ver a qué hora se adelanta y terminamos, ¿sí? ¿Ok? Y lo motor, bueno, pues, leo la mirada, dirijo a otra cosa, hacia mi cuaderno, etc. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, vayamos más adelante. Entonces aquí tenemos toda una serie de constructos que nos van a dar respuesta a eso que tenemos o que le llamamos la personalidad, según ahorita les voy a hablar de un señor que se llama Ken, ¿sí? O que se llamaba Ken, ¿sí? Entonces eso es lo que va construyendo tu forma de ser, pero que no lo traes físicamente, ¿sí? Sino ya es algo cognitivo, porque ese aprendizaje lo recuperas. Y lo que va a hacer, la función que va a tener es que va a filtrar esta información que yo tengo aquí externa o interna, la va a filtrar, ¿sí? La va a filtrar para que yo dé una respuesta o varias respuestas específicas, ¿sí? No es solamente de acción-reacción, sino de todo esto va a depender. Porque aquí tengo una historia de reforzamiento también, ¿sí? Esta parte conductual, ¿sí? Ahí tenemos nuestra herencia conductual. ¿Sí vemos la herencia conductual? ¿Sí? Pareciera ser que solo les estoy hablando de lo conductual, ¿verdad? Pues no, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué se nos ha reforzado? ¿Cómo se nos ha reforzado? ¿Sí? A tener qué tipo de comportamientos. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? No. Muy bien, bueno, pues ya llegamos a ese, ya pasamos al aprendizaje social con Andura, seguimos con la parte cognitiva. El antecedente de esta parte cognitiva. Tenemos eso que les decía acerca de la teoría de los procesadores, ¿sí? Los procesadores de información. Esta parte computacional. Ajá. Sin embargo, hubo un grupo de psicólogos que se alejaron de esa versión, ¿sí? Dijeron, no, nosotros no somos como las computadoras que metes información y luego entonces damos resultados, ¿sí? Sino más bien vamos a hablar de un poco más atrás en la historia. ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Alguien sabe por ahí? Filósofos que estaban en la época de los griegos. ¿Y qué decían los estoicos? Es que no respondemos a los eventos externos, que no son los eventos externos los que nos trastornan, sino la interpretación, la explicación que nos damos nosotros de ellos. ¿Sí? ¿Ok? Ya desde ahí nos están hablando de una responsabilidad individual de lo que pienso y luego entonces de cómo actúo con las decisiones que tomo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Y vienen también lo que sería con esta forma de pensar, vienen también los construccionistas y los constructivistas y otros teóricos que empiezan a hablar de cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje cognitivo, ¿sí? Incluso vamos a tener por ahí también lazos muy ligeros, pero sí con representantes de los cognitivistas, como sería, por ejemplo, Piaget, ¿sí? Ajá. ¿Cómo sería Vygotsky? ¿Ok? Sin embargo, recordemos que este modelo no es teórico, este modelo es aplicado. Y luego entonces esa tendencia se va alejando, se sirve de los elementos, de las aportaciones de estos personajes y lo que hace es aterrizarlos en un aspecto aplicado. ¿Sí? Y viene entonces este personaje que les decía, que es Kelly. Ajá. Kelly lo que va a hacer por su parte es
exponer una propuesta, digamos, diferente a lo que se venía manejando en ese momento de la teoría de la personalidad, ¿sí? Donde en ese momento se hablaba de rasgos, se hablaba de lo que serían características innatas. La gente nace mala, crece mala, se muere mala, ¿sí? Por ejemplo, ¿ok? Yo decía, no es así, ¿sí? Él hablaba ya, incluso tuvo ahí contacto, hubo ahí una condición con Bandura, ajá, ¿sí? Y hablaban de esta condición del contexto social. Y él decía, no, Kelly, en pocas palabras, ustedes pueden encontrar un poco más en la literatura de él, él decía en pocas palabras que no, que las personas se van construyendo, ¿sí? Y se van construyendo a partir de sus aprendizajes, a partir de su historia, ajá. Y luego entonces en la actualidad, en el presente, somos el resultado de esa construcción, ajá. Porque hemos tomado de lo social, tenemos un contenido biológico, tenemos un contenido cultural que está ahí presente, del cual no nos podemos deshacer. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, de una manera más cercana, y a quienes se culpa incluso a veces de este modelo cognitivo-conductual, es a Beck y es a Ellis. Cada quien por su lado tenía intereses diferentes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe quién era Beck y quién era Ellis? Ajá, bien, bien. ¿Qué preparación tenían ellos? Ellos eran psicoanalistas, pero por el periodo tan largo que tenían sus procesos terapéuticos, los resultados que dicen ellos no eran satisfactorios, dijeron, no, yo ya, gracias, paso. Y me dedico a otra cosa, aparte del papel inactivo del terapeuta, ¿sí? ¿Ok? Ellos querían tener un papel más activo, parecía que ahí el papel tanto del terapeuta como del usuario tendría que ser más participativo, ¿sí? Entonces, efectivamente, entonces ya lo tenemos aquí dura, ¿verdad? Esto sería la parte conductual. Viene la parte cognitiva, que es esta parte. Entonces, ellos hablan de ese modelo, ¿sí? De un ABC, ¿sí? Ellos van a matizar sus modelos a partir de lo que sería la importancia de los pensamientos. Y ellos consideraban que los pensamientos eran responsables de la forma en la que nos comportamos y la forma en la que nos sentimos, ¿sí? Entonces vamos a tener que la C no es un consecuente como tal, como lo conocemos en el modelo conductual, ¿sí? Sino solamente como una consecuencia de. Aquí sí hay repercusión, en el otro es un reforzamiento, solamente es un evento que está previo a, ¿sí? Entonces en este vamos a encontrar que lo primero son las emociones, ¿sí? Y ambos van a trabajar con esto, con las emociones, ¿ok? En el caso de Beck en particular, él empezó a trabajar, a observar a sus pacientes que presentaban ciertas condiciones de depresión. Ajá. Las personas que él las había evaluado como personas en condición de depresión, ¿ok? Luego entonces, a la hora, él empezó a tener contacto con lo que sería el modelo conductual a partir de las técnicas de intervención, no de lo que sería como tal. Después fue ya que le dio apertura a los condicionamientos al aprendizaje, pero su primer contacto fue aplicado. Esto no me está sirviendo, pero si yo le dejo, o si yo le asigno lo que sería una programación de tareas graduadas, ¿sí? Luego entonces noto que eso hacía que el nivel de depresión disminuyera. Y la autoeficacia, la percepción de autoeficacia de las personas en relación a sus tareas cotidianas aumentara, ¿sí? Entonces, eso es algo que
él empieza a relacionar con el modelo conductual. ¿Vale? No están tan mal los conductuales. ¿Sí? ¿Ok? Esa era una de las condiciones que nos van a ir dando en el caso de Becker. Entonces él decía, si yo modifico esto, sí, no solamente voy a modificar las emociones, ¿sí? Sino además voy a modificar el comportamiento, ¿sí? Si yo modifico el comportamiento, luego entonces puedo modificar las emociones, ¿sí? Y también voy a modificar la percepción que la persona tiene, esa tendencia de pensamientos negativos que tiene hacia el futuro, hacia sí mismo y hacia los demás. Una pregunta. Tanto Beck como Ellis hablan del modelo ABC, porque yo tengo entendido que nada más es a partir de Ellis donde lo implementa y después, posteriormente, le agrega el Daily, y hasta donde yo tengo entendido, Beck solamente habla de disonancias cognitivas y pensamientos automáticos. Sí, este es un modelo aplicativo. Este es un modelo de aplicación para el análisis de cómo se lleva a cabo eso, cómo surge. Entonces va a decir ante ciertas situaciones se originan una serie de disonancias cognitivas y luego entonces tenemos como resultado, tenemos un producto emocional y un producto conductual. ¿Sí? ¿Ok? Y efectivamente ABC lo coinciden Ellis y Beck, ¿sí? No lo trabajan juntos, cada quien le pone sus propias herramientas que tenía en ese momento, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Entonces podemos ahondar un poquito más en ello, ¿vale? De hecho, a veces hay quienes lo manejan como si fuera lo mismo, ¿sí? Pues yo a veces quiero que no lo hagan, ¿sí? A cada uno le quedó, así que le costó su trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Ellis, efectivamente va a hablar de disonancias, de negatividad, de desesperanza, sobre todo relacionado a lo que sería la depresión. En el caso de Ellis, habla de irracionalidad, pero los dos parten de lo que sería el supuesto estoico. ¿Sí? No son los eventos los que nos trastornan, sino lo que nosotros, la interpretación que nosotros le damos a esos eventos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces vamos un poquito más rápido con lo que sería Ellis. Ellis nos va a hablar de racionalidad, ¿sí? Y de irracionalidad. Entonces él decía que ante los eventos las personas tienen una serie de interpretaciones de esos eventos que los van a llevar a tener o a experimentar una serie de incomodidades emocionales, ¿sí? ¿Ok? Y el responsable es básicamente esto también tiene como producto una serie de comportamientos no ajustados o desadaptados ante estas situaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí llega alguno de sus compañeros, o en este momento yo le pediría a alguno de sus compañeros que pasara y me explicara lo que acabo de decirles, ¿sí? Pensemos en que puede ser cualquiera. ¿Qué pensaría? Cualquiera de ustedes. ¿Qué pensaría? Yo no estaba prestando atención. Ajá, ese sería el pensamiento. ¿Cuáles serían sus sensaciones? Adrenalina. Adrenalina. Hablamos de la fisiología. Yo tengo una respuesta fisiológica. La adrenalina. ¿Qué más? La sudoración de manos. También hablamos de una respuesta fisiológica. ¿Sí? Cuando hablamos de constructos como ansiedad, nervios, que sería como el paralelo, es en un lenguaje cotidiano, la gente está nerviosa, ¿sí? Pero a veces les digo a los estudiantes, los bisteces también, o los bisteces también están nerviosos, ¿sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos tenemos terminales que nerviosas, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces no es un estado emocional como tal, pero ese es un lenguaje cotidiano y lo podemos entender. Para nosotros eso sería un conjunto de manifestaciones o de comportamientos en general, ¿sí? Como emocionales, conductuales y
fisiológicos o cognitivos, conductuales y ¿vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Digamos, lo que va a suceder es que con Ellis, él va a exponer, va a ampliar más su modelo y va a decir y no se los voy a explicar a profundidad, ¿sí? Solo muy someramente. Luego entonces tenemos un evento, tenemos una serie de pensamientos evaluatorios con respecto a este evento, tenemos un producto, ¿sí? O una serie de productos. Aquí está para nosotros como psicólogos el meollo del asunto, porque ahí está nuestro trabajo, ¿sí? Poner a prueba esto, según Ellis, poner a prueba estos a partir de este procedimiento, ¿sí? Cuestionar si lo que yo estoy pensando, si la forma en la que me estoy explicando las cosas me es funcional y me permite alcanzar mis metas, ¿sí? O lo que está haciendo es trastornar mi estado de ánimo, ¿sí? Ya va. Pero bueno, ahorita a ver si lo resuelvo. ¿Sí? Entonces, la forma en la que pienso, la forma en la que me explico las cosas, ¿sí? Cómo las estoy interpretando, si esto me es funcional, ¿sí? Que ahí vamos a hablar, ya estoy comentando he venido comentando esta palabra que es funcional. No, vamos a llegar por ahí, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Que este es el momento del cambio, este es el momento de poner a prueba. Y vamos a obtener un nuevo resultado, ¿sí? Emocional, conductual e incluso fisiológico, ¿sí? Porque la emoción a lo mejor va a ser la misma, pero va a disminuir en intensidad. Me voy a sentir incómoda ante la situación, pero ya no como para pensar que de eso depende mi vida y que sería mejor tomar una decisión, ¿sí? Terminando, ¿sale? ¿Ok? Mis respuestas fisiológicas van a tener un control, voy a poderlas controlar de una manera más adecuada. Entonces, ¿cómo sucede esta fusión? Esta fusión que nos va a dar un modelo cognitivo conductual. ¿Sí? Vamos a ver que no es una fusión de técnicas solamente, ¿verdad? Como hasta ahora les estoy explicando, sino vamos a tener que va a haber elementos teóricos, elementos que van a sustentar, ¿sí? Mis supuestos cognitivos y que tienen que ver con, o como lo decía Bandura, las leyes del aprendizaje cognitivo son exactamente las mismas que rigen el aprendizaje comportamental. ¿Ok? Luego entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Tenemos aquí gente que sustenta esto, tenemos gente que sustenta esto y podemos ir a hacer pruebas incluso de un condicionamiento cognitivo. ¿Sí? Operante, clásico. De un aprendizaje social, de un aprendizaje vicario a partir de nuestras emociones. Ustedes ven en la pantalla, si en este momento les ponen un 14 de febrero, algunos tendrán, ¿sí?, una respuesta o 3 niveles de respuesta diferentes, 3 posturas de respuesta diferentes, ¿sí? Algunas dirán que lo quitan, ¿sí? ¿Ok? Y voltean a otro lado para no verlo, ¿sí? Algunos otros tendrán un suspiro muy profundo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso se va a depender de su historia de reforzamiento. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, no hay correcto ni incorrecto, no hay malo ni bueno, no hay normal ni anormal. ¿Sí? Bueno, quienes manejan la estadística nos pueden decir que eso de lo normal y anormal, pues más bien tiene que ver con una campanita, ¿va? Una campana de más que con lo bueno, lo malo y todas estas cosas, ¿sale? Entonces, eso es algo que debemos de tener muy presente. Pasamos a